triste como entre sombras cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro así lo en él, si aún las aves tienen seguro así lo en él. Feliz, cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también, cuidará también, Él cuidará también de mí. En el fondo de mi alma hay una dulce quietud, se difunde embargando mi ser. Es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, cuando sepas, es aquella que el Padre
Sweet. Y yo te alabaré con todo el corazón. Abierto como flor que quiere recibir tu gloria como el sol. Y yo te alabaré. Muy buenos días y bienvenidos a nuestro culto en línea de la Iglesia Presbiteriana del Valle de Lonquén. Es nuestra alegría poder adorar a nuestro Señor juntos hoy día, junto con todos ustedes. Y para iniciar nuestro culto, vamos a tener la participación de 3 de nuestros juveniles del Ministerio de Nexo, que van a leer del capítulo 1, artículos 4 al 6, de la Confesión de Fe de Westminster sobre la Biblia y sus cualidades. Vamos a escuchar su participación. Confesión de Fe de Westminster, capítulo 1, artículo 4. La autoridad de las Sagradas Escrituras, por la cual deben ser creídas y obedecidas, no depende del testimonio de ningún ser humano o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad en sí mismo, el autor de ellas, y por lo tanto deben ser recibidas porque son la palabra de Dios. Capítulo 1, artículo 5. El testimonio de la Iglesia puede movernos e inducirnos a tener una estimación alta y reverencial por las Santas Escrituras. Asimismo, constituyen argumentos por los cuales ellas evidencian abundantemente por sí mismas ser la palabra de Dios, el carácter celestial de su contenido, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el propósito de todo su conjunto, que es dar toda gloria a Dios, la plena revelación que hacen del único camino de la salvación del ser humano, las muchas otras incomparables excelencias y su total perfección. Sin embargo, nuestra completa persuasión y seguridad de su infalible verdad y de su autoridad divina provienen del Espíritu Santo, que obra en nuestro interior, dando testimonio en nuestros corazones mediante la palabra y con la palabra. Confesión de Fe de Westminster de las Sagradas Escrituras. Capítulo 1, artículo 6, dice así. La totalidad del consejo de Dios concerniente a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la fe, vida y salvación del ser humano, está expresamente expuesto en las Escrituras, o por buena y necesaria consecuencia puede deducirse de ellas, a las cuales nada debe añadirse en ningún tiempo, ya sea por nuevas revelaciones del Espíritu o por tradiciones humanas. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del espíritu es necesaria para una comprensión salvífica de las cosas reveladas en ellas. Reconocemos también que hay algunas circunstancias concernientes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a todas las acciones y sociedades humanas, que deben ordenarse conforme a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana, según las reglas generales de la palabra, las cuales siempre han de ser obedecidas. Damos gracias a Dios por su santa palabra y a los juveniles por compartir estas porciones de nuestra Confesión de Fe de Westminster, recordándonos sobre la autoridad de las Escrituras, de su perfección y de su mensaje central, que es nuestra salvación en Jesucristo. Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Salmos. El Salmo 94, del 12 al 19, será nuestra lectura para iniciar nuestro culto hoy. Lean conmigo. La palabra de Dios dice así. Dichoso aquel a quien tú, Señor, corriges, aquel a quien instruyes en tu ley, para que enfrente tranquilo los días de aflicción, mientras al impío se le cava una fosa. El Señor no rechazará a su pueblo,
no dejará a su herencia en el abandono. El juicio volverá a basarse en la justicia, y todos los rectos de corazón lo seguirán. ¿Quién se levantó a defenderme de los impíos? ¿Quién se puso de mi parte contra los malhechores? Si el Señor no me hubiera brindado su ayuda, muy pronto me habría quedado en mortal silencio. No bien decía, mis pies resbalan, cuando ya tu amor, Señor, venía en mi ayuda. Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Así es, estamos recordados por este pasaje de la gran fidelidad del Señor, de su amor hacia nosotros, que es nuestro defensor, que es nuestra ayuda en tiempos de necesidad, es nuestra paz y nuestro consuelo. Así que vamos a orar a nuestro buen Dios para pedir su bendición sobre nuestro tiempo juntos y la ayuda de su Espíritu Santo. Oremos al Señor. Padre amado, te damos gracias que tú nos permites entrar en tu presencia por la misma obra y sacrificio de Cristo Jesús, que nos pone en una relación de comunión contigo, Padre. Pedimos a tu Santo Espíritu en esta mañana que tú lo envíes, Señor, para ayudarnos a adorarte en espíritu y en verdad. Pedimos de que tú nos ayudes a afinar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras voluntades, para reflejarte más y más, Señor, en nuestras vidas. Señor, que los pensamientos de nuestras mentes y que nuestros corazones sean inclinados ante ti en esta mañana. Tú que eres nuestra roca y nuestro Redentor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Ahora vamos a cantar juntos una alabanza a nuestro Dios. Que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Bueno es poder cantar con alegría a nuestro buen Dios. Ahora vamos a contemplar otra lectura bíblica que viene del libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 a 24. En este contexto, el profeta Jeremías estaba contemplando la misma destrucción de Jerusalén, que fue asimismo una disciplina, un castigo para los israelitas, que no prestaban atención a la palabra de Dios, no rendían sus corazones ante Él.
pero es un mensaje de esperanza en medio de esta destrucción que Jeremías comparte en su libro de Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo 3, 22 a 24, dice así. El gran amor del Señor nunca se acaba. Su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré. Así es por ese gran amor y misericordia de Dios que tenemos la confianza de acercarnos a Él. Él no nos debe nada de esto. Es por pura gracia que nos concede su amor y su gracia. Y por eso estamos animados en esta mañana para acercarles, pensando en las formas en que nosotros necesitamos confesar nuestro pecado ante Él. Y nos va a guiar en esta oración de confesión nuestro hermano Luis Zúñiga. Buenos días, mis hermanos. Que el Señor nos bendiga, que tengan un hermoso día, un bendecido día. Vamos a orar. Padre nuestro, aquí estamos ante su presencia, Padre, para darle gracias primero que nada por la vida, por la salud, por todo lo que nos provee, Señor, y porque nos ha guardado. Hemos llegado, Señor, a tu presencia, Señor, por este intermedio online, Señor. Estamos reunidos en línea, Señor, para alabarte y para bendecirte. Y queremos pedirte, Padre, tu misericordia. Somos faltos, Señor, somos pecadores ante tu presencia, Señor, pero tú eres lleno de amor, lleno de misericordia, y hemos, Señor, acudido a tu presencia para presentarnos con un corazón limpio, para alabarte y bendecirte, Señor, y para que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones, porque tu Padre dices que no habitará más en templo hecho de mano de hombre, sino que habitarás en el corazón del hombre. Padre, te pido misericordia por cada uno de mis hermanos, que limpie nuestro corazón, nuestra mente, Señor, de todo pecado, de toda maldad, Señor. Queremos estar limpios, queremos adorarte con manos limpias, Señor, y queremos recibir tu palabra para poder, Señor, propagar esta palabra. Un día esta palabra fue para nosotros, Señor, y queremos entregarla para que otros puedan conocerte y puedan saber, Señor, que tú eres un Padre lleno de amor, lleno de misericordia, y tú eres quien nos guarda y nos protege. Padre amado, perdónanos por misericordia. Hemos llegado humildemente a tu presencia, Señor. Te lo pedimos todo, Padre amado, en el nombre de Jesús, que es nuestro Salvador y Señor. Amén. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día.
que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Qué bueno poder cantar a nuestro buen Dios. Los invito a abrir nuevamente sus Biblias en el libro de 2 de Corintios, capítulo 9. Vamos a leer del 10 al 15. Pablo está animándonos, y originalmente animando la iglesia en Corinto, de sembrar con generosidad, es decir, de dar de un corazón lleno de gratitud al Señor, para el Señor, para que por medio de esto podemos ser de bendición para otros y la expansión también del reino. Así que leamos juntos 2 de Corintios, capítulo 9, del 10 en adelante. El que le suple semilla, al que siembra también, le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Es justamente esta última frase, gracias a Dios por su don inefable. ¿Cuál es ese don que ni podemos expresar con nuestros labios? Ese don, ese regalo de Dios en la persona de Cristo Jesús, habiendo pagado nuestra deuda en la cruz para justificarnos y para redimirnos, para unirnos con Dios Padre y con la Trinidad. Entonces, ese gran regalo es la obra previa que ha ocurrido en nuestras vidas para que nosotros, de esta abundancia de gracia que hemos recibido, podemos bendecir a otros con gracia también. Nuestra hermana Adriana Di Prieto va a bendecirnos con una oración, dando gratitud a Dios por las abundantes riquezas que Él nos ha dado. Buenos días, mis queridos hermanos. Una alegría estar con ustedes a través de este video. Y les pido que nos pongamos en oración. Padre Santo, te agradezco, Señor. Te agradezco por todo lo que estamos viviendo, Padre amado. Te agradezco porque nos mantienes firmes, Señor, y porque nos das paz en el corazón. Padre Santo, ayúdanos a devolver lo que tú nos has dado, Señor. Ni más ni menos que lo que tú nos has dado, Padre. El diezmo y las ofrendas, Señor, parten de lo que tú nos entregas a nosotros todo el tiempo, Señor amado. Nos entregas tranquilidad, nos entregas alegría, Señor, nos entregas gozo, Padre Santo, nos entregas paz, Señor, y fortaleza. Nosotros solamente tenemos que devolver una parte del dinero que nos entregas todos los días, Señor. Que nos entregas para comer, Señor, que nos entregas para mantenernos, Padre Santo, y para tener un plato de comida en la mesa. Te agradezco, Señor, por todo lo que estás haciendo, Padre. Te agradezco por cada diezmo que va a entrar a la iglesia y por cada ofrenda que ya tienes destinada para nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén, Señor, y amén.
deseo y oración que Dios ha sido glorificado en tu vida mientras tú y junto con tu familia quizás hayan levantado estas canciones, estas oraciones y han meditado en estas lecturas junto con toda la iglesia y elevado esto ante Dios como una ofrenda de amor, de gratitud, en adoración a Él en esta mañana. Ahora vamos a entrar en el segmento donde escuchamos más profundamente de la palabra de Dios y el pastor Edimar Ribeiro va a ser nuestro siervo hoy día que va a abrir la palabra de Dios para nosotros con una reflexión en 2 de Reyes, capítulo 5. Gracias a ustedes por seguir acompañándonos en este momento de adoración y gracias Edimar por explicar y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Muchas gracias, Craig. Queridos, quiero saludarles a todos con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es estar reunidos en la presencia del Señor para este tiempo de adoración delante del trono, el trono de la gracia. Queridos, es muy bueno poder también compartir esta comunión, aunque estamos lejos, pero pudiendo celebrar juntos virtualmente a la distancia, unidos espiritualmente, pero separados físicamente. Amados, en esta mañana quiero meditar con ustedes bajo el siguiente tema, el testimonio del amor de Dios en medio al sufrimiento. Y para esta meditación quiero invitarles a leer segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 3. Nuestra exposición tomará todo el capítulo, desde versículos 1 al 27. Pero por la extensión del texto haremos la lectura solamente versículos 1 al 3 y después a la medida que desarrollemos nuestra meditación vamos viendo las otras porciones. Entonces, segundo libro de Reyes, capítulo 5, 1 al 3, nos dice así: Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. En cierta ocasión, los sirios que salían a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él los sanaría de su lepra. Oremos al Señor y pidamos al Señor que nos guíe en esta meditación. Padre querido, queremos darte gracias por la lectura de tu palabra, Señor. Nuestro deseo es oír tu voz. Clamamos, Señor, que a través de esta meditación tu voz se haga una realidad en nuestros corazones y que nuestras vidas, Señor, sean edificadas, Señor, sean moldeadas según la imagen de Cristo Jesús. Porque sabemos, Padre querido, que tu palabra en nuestros corazones es instrumento en las manos del Espíritu Santo para trabajar con nuestro hombre interior, para darnos todo lo necesario a fin de que podamos disfrutar de una dulce comunión contigo, a fin de que podamos vivir para tu gloria, a fin de que, Señor, seamos un testimonio vivo, Señor, de tu amor y de tu gracia sobre las naciones. Señor, nos entregamos a ti, Señor, esperando a esta bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Queridos, quiero partir esta meditación haciéndoles la siguiente pregunta. ¿Crees que Dios te ama? ¿Crees que Dios hará todo lo necesario para poder mostrar este amor a tu vida? Muchos se equivocan en cuanto al amor de Dios. Y estas equivocaciones son principalmente cuando uno piensa que el amor de Dios está enfocado en darnos bienestar personal, haciéndonos felices por una comodidad en el tiempo presente. Un texto que nos ayuda a entender bien esto es Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8 tenemos una teología del amor y del cuidado divino para con nuestras vidas. Por ejemplo, cuando abrimos versículo 28 de Romanos 8, Pablo nos va a decir que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. En versículos 29 y 30, Pablo nos va a decir que Dios nos predestinó
para poder ser según la imagen de su Hijo. Y Dios está cuidando para que así lo sea. Aquí tenemos ya algo muy interesante. Todo lo que sea necesario para que nosotros seamos como Jesucristo, Dios lo hará. Y en versículos 31 al 39, Él nos muestra los beneficios de este amor de Dios por nosotros, que no significa estar libres de situaciones difíciles, no significa estar libres de sufrimientos, de amenazas, de luchas y de angustias, pero sí significa ser preservados en el amor del Padre, aún en medio a estas situaciones. Tomando en cuenta entonces esta lógica de Pablo, debemos entender que hasta estas situaciones difíciles contribuyen para nuestro bien, que significa en el corazón del Padre hacernos según la imagen de su Hijo. Entonces, el amor del Padre tiene por objetivo transformarnos según la imagen de su Hijo. Este es el bien que nos concede el amor de Dios por nosotros. Y el texto de Segunda de Reyes, capítulo 5, nos va a ayudar a entender esto a través de la narrativa de una historia, de una situación que vivió el profeta Eliseo y también Naamán. Y me gustaría entonces pensar con ustedes en este texto que nos muestra que en medio a las luchas Dios demuestra su amor. El libro de Reyes, queridos, es un registro que empieza en el reinado de David y termina en el exilio babilónico. A lo largo de estos dos libros, que de hecho son uno, solo la organización que hizo de este contenido dos libros, pero estamos hablando aquí de una única obra. Nos muestra la dinastía de David sobre Israel, sobre la nación de Israel, hasta Salomón, y desde su hijo, el hijo de Salomón, Roboam, este reino se divide ya en dos reinos, que pasa a ser reino del norte, o reino de Israel, y reino del sur, el reino de Judá. Roboam se queda a cargo del reino del sur, y Jeroboam, que ejerció un golpe de estado, se queda a cargo del reino del norte. Y ahí nosotros vemos a lo largo de este registro histórico una alternanza mostrando los dos reinos, tanto el reino del sur como el reino del norte, las transiciones entre los reyes ahí. Y el autor cuida en registrar cuidadosamente el desenlace de estos dos reinos para mostrarnos tres cosas. Primero, que Dios es fiel a su pacto aun cuando su pueblo no lo sea. Segunda cosa, Dios tiene un remanente escogido que incluye a gentiles. Y tercero, Dios siempre cuida a su pueblo escogido a través de su palabra. Por esto vemos siempre la presencia de los profetas, que son boca de Dios para transmitir a su pueblo su palabra. No se sabe precisamente quién es el autor del libro de Reyes, pero fue un compilador de registros históricos que organizó estos registros inspirado por el Espíritu Santo, para que tuviéramos la voz divina a través de su gobierno sobre la historia de su pueblo. Aquí tenemos, por lo tanto, un registro de un episodio que nos revela cómo el amor de Dios se manifiesta en medio al sufrimiento, para su propia gloria y para el bien de sus escogidos. Son 4 los personajes en esta historia que nos muestran cómo en medio al sufrimiento el amor de Dios cambia toda la realidad. Y el primer personaje que tenemos aquí nos muestra el privilegio del amor de Dios. Queridos hermanos, el amor de Dios se manifiesta en darnos el privilegio de poder servirlo. Es fácil servir al Señor cuando las cosas nos van bien, pero cuando las cosas se van poniendo más oscuras, nosotros los cristianos tenemos el impulso de aferrarnos al Señor en el principio, esperando que de Él venga la solución a lo que estamos viviendo. Sin embargo, a la medida que las cosas se van arrastrando, se van empeorando, perdurando por el tiempo, tenemos una tentación en nuestros corazones de tomar por lo menos 3 actitudes. Una de ellas es de cuestionar si Dios de hecho está atento a lo que estamos viviendo. La segunda es de enojarse contra Dios, porque al final somos hijos de Dios
¿Por qué nos está permitiendo pasar por esto? Y la tercera es de abandonar la fe, porque al final, ¿de qué me sirve creer si al final no obtengo los beneficios de creer en Dios? Estas son tentaciones que uno sufre cuando está viviendo situaciones de adversidad que siguen perdurando por el tiempo. Quiero llamarles la atención al texto que estamos leyendo, porque aquí vemos un escenario de sufrimiento, pero cómo Dios manifiesta su amor a través del sufrimiento de las personas que encontramos en este texto. Y aquí debemos entender que la historia nos muestra la figura de Naamán. Este no es nuestro primer personaje, pero necesitamos entender quién es Naamán para que podamos comprender qué es lo que está sucediendo aquí. Naamán fue jefe del ejército del rey de Siria, que era Ben-Hadad III en este tiempo. Naamán era un hombre de mucho prestigio, tanto delante de su rey como también delante de su pueblo. Esto porque él había sido un general que conquistó muchas batallas para su nación. En los días áureos de Naamán, era común que los reyes se levantaran los unos contra los otros a fin de subyugar a sus adversarios, tomar posesión de sus tierras y exigirles impuestos. Pero en el texto que estamos leyendo, observamos que había una cierta realidad de paz, volátil, pero de paz entre Siria e Israel. Como conquistador, Naamán era un hombre de mucho valor para su pueblo, pero Naamán había sido tomado de una enfermedad mortal y para él, el gran general Naamán, este era su talón de Aquiles. Justo en este momento de su vida, una tropa siria avanza contra los israelitas y trae cautiva a una niña para poder servir como esclava en la casa de Naamán, sirviendo a la esposa de Naamán. Esta es nuestra primera personaje, esta niña que el texto nos menciona ahí en versículos 2 y 3. Pero quiero recalcar primero cuál era su situación, cuál era su edad, porque el texto nos trae como traducción muchacha, en otra versión joven, en otras versiones jovencita, muchachita, porque la expresión aquí caracteriza a una niña que debería estar entre la preadolescencia o adolescencia, entre los 10 15 años de edad, muy joven, ¿no? Como una joven de tan poca edad pudo lidiar con esta situación que estaba viviendo. Pensemos un poco sobre ella, sobre lo que pasaba en su corazón. Queridos, esta niña había sido tomada del seno de su familia, del medio de su pueblo, de la comodidad de su nación, y había sido arrebatada hacia una nación que era enemiga, que era hostil a su pueblo, para servir como esclava. Queridos, esclavos no eran personas, sino propiedades en este tiempo. Imagina lo que pasa en el corazón de esta niña. Su familia ya sufriendo por no tener a su hijita con ellos. Y de repente ella que está ahí en este ambiente hostil, no sabe lo que va a pasar con ella. Todo puede pasar con ella. Y de repente imaginamos que era lo que pasaba en su corazón frente a esta situación tan difícil que estaba viviendo. Tal vez enojada con Dios, porque como Dios permitió que esto pasara con ella, tan jovencita, con tan dura situación. Tal vez el deseo mortal contra los sirios, de que ellos murieran, que viniera la ira de Dios sobre ellos. Pero esta niña nos sorprende, queridos, porque esta niña deja de mirarse a sí misma, de autocompadecerse y pasa a mirar al Señor y mirar hacia adelante, mirar a su alrededor. Y lo que ella no esperaba es que Dios la usaría como un instrumento de su providencia para una maravillosa salvación en la vida de Naamán y también de su casa. Mis queridos hermanos, vemos aquí tres cosas importantes en la vida de esta niña que nos muestra que ella no se miró a sí misma, sino que se enfocó en Dios y se enfocó en su alrededor en medio a su sufrimiento. Al invés de quedarse lamentando, pobrecita de mí que estoy viviendo estas luchas, esta niña se quedó con los ojos fijos en el Señor y en su alrededor, porque ella nos muestra amor. Observen que a pesar de su situación, que su situación pudiera producirle raíz de amargura en el corazón, de hecho su actitud fue una actitud de compasión. Ella se compadeció del sufrimiento de Naamán. Pero también esta niña demostró fe, a pesar de que pudiera dudar del poder de Dios por haberla dejado
ser llevada cautiva, ella continuaba creyendo en el poder de Dios para hacer lo que el hombre no puede hacer, lo que no está al alcance del hombre. Mostró su firmeza en la fe, continuó creyendo que Dios es Dios de poder para poder hacer lo que ella propuso ahí que Dios podía hacer en la vida de Naamán. Pero la tercera cosa que encontramos aquí es el servicio. Observe que esta niña pudo haberse quedado callada, sin hablar nada, tal vez hasta orando y clamando el furor de la ira de Dios, la venganza de Dios sobre esta casa, porque la habían tomado como esclava. Pero no, esta niña buscó la oportunidad de compartir el poder de Dios. Ella se vuelve a su ama para poder compartir a un Dios que podía cambiar la historia de Naamán. Queridos, qué cosa impresionante. Me pregunto aquí cuál fue la formación que recibió esta niña en su hogar, porque esta niña fue una misionera involuntaria, usada por la providencia divina para la maravillosa salvación de Naamán. Esto nos muestra que a pesar de sus circunstâncias, el amor de Dios imperaba en su corazón y la movía a actuar con amor a Dios y también a su prójimo, aun cuando su prójimo era de hecho su dominador. Su sufrimiento fue su oportunidad para mostrar que su amor al Señor superaba las más duras situaciones de la vida y podía transformarse en servicio al Señor sirviendo a su prójimo. Pero para esto ella tuvo que mirar al Señor en medio a su sufrimiento y mirar a su alrededor y no mirarse a sí mismo. Así Dios la usó como instrumento de su providencia, le dio el privilegio de su amor en poder servirlo a Él. Mis queridos, el segundo personaje aquí es el propio Naamán. Y en este personaje tenemos la oferta del amor de Dios. Me gustaría leer con ustedes la porción que todavía no hemos leído, que está desde el versículo 4 adelante. Acompáñenme en la lectura. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria le respondió: bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. Aquí quiero aclarar algo. Según los estudiosos, este monto que estaba llevando Naamán al rey de Israel equivalía más o menos a $1.200.000 en la moneda del tiempo presente. Sigamos entonces. La carta que le llevó al rey de Israel decía: cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó: ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que ese tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje: ¿por qué está su majestad tan molesto? Mándame usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Quiero mostrar algunas cosas aquí. ¿Por qué el rey de Siria envió una carta al rey de Israel pidiéndole al rey que sanara a Naamán? Había un concepto cultural entre ellos de que si había un Dios en esta nación, la persona más cercana a este Dios debería ser el hombre más grande de la nación, que en este caso es el rey. El rey de Siria no sabía que de hecho este rey estaba muy lejos de Dios. Tanto que cuando él recibe esta información, Eliseo, el profeta de Dios, le pregunta: ¿por qué está su majestad tan molesto? Esta pregunta de Eliseo era justamente para poder mostrarle a él que si él estuviera cerca de Dios, no estaría tan desesperado como está. El rey interpretó esta carta como que el rey de Siria estaba buscando pleito. Estaba buscando romper con la tregua que había entre ellos y retomar sus batallas a fin de que pudieran entonces probar su fuerza bélica. Queridos hermanos, Eliseo también nos muestra una segunda cosa aquí, porque él afirma que este hombre debe ser mandado a él para que el rey y este hombre y la propia nación sepan
que Dios está en medio de ellos, que hay profeta en Israel. Entonces lo que Eliseo quiere mostrar aquí es que hay profeta de Dios en Israel, por lo tanto Dios está en Israel, aunque Israel no ha considerado a este Dios. Entonces sigamos la lectura. Así que Naamán con sus caballos y sus carros fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que todo el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces según se lo había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Pero Eliseo respondió: tan cierto como que vive el Señor a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada. Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. En ese caso persistió Naamán: permítame usted llevarme 2 cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecer holocaustos ni sacrificios a ningún otro Dios, sino solo al Señor. Y cuando mi señor el rey vaya a adorar en el templo de Rimón y se apoye de mi brazo y yo me veo obligado a inclinarme allí, desde ahora ruego al Señor me perdone por inclinarme en ese templo. Puedes irte en paz, respondió Eliseo. Mis queridos hermanos, el amor de Dios se manifiesta en darnos la oportunidad de salvación. La oferta del amor de Dios es dada a toda la humanidad. Según la Biblia, el ser humano tiene el testimonio de Dios en sus propios corazones. Además de esto, también su testimonio en la creación. Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 20, llega a decirnos que la humanidad es merecedora de la ira de Dios y para ella no hay excusa. ¿Por qué? Porque Dios se ha manifestado en la creación, Dios se ha manifestado al corazón del ser humano, pero ellos transformaron la verdad de Dios en mentira, adoraron la creación al invés del Creador. Junto con estos 2 testimonios mencionados ahí en Romanos, también vemos que Dios se manifiesta a través de su testimonio en su palabra. Y para que tengamos acceso a ella, Dios mueve tierra y cielo, para que podamos, tomados por esta palabra, experimentar su amor. Sin embargo, este movimiento divino es para mostrar su gloria en su gracia y bendecir a sus amados escogidos, aun cuando todavía no saben que son blanco del amor de Dios. Y este es el caso de Naamán. Dios en su providencia mueve la vida de una niña, aún como esclava, a su casa, para que a través de ella Naamán pudiera saber de la existencia de un profeta de Dios ahí. Lo que Naamán no esperaba era que Dios lo estaba guardando ahí en la tierra de Israel y que tenía para él una gran salvación, que iba más allá de la sanidad de su enfermedad física. Mis queridos hermanos, entonces Naamán va a la tierra de Israel y ahí Dios está trabajando con su corazón desde el momento que se topa con el rey, cuando el rey rasga las vestiduras, entendiendo que no podía hacer nada por Naamán, pero Dios movió al profeta a conocer la situación y dijo al rey que el rey enviara a este hombre a su casa para que se supiera que hay profeta en Israel y por lo tanto hay Dios en Israel para poder realizar tal obra. Naamán entonces
se va a la casa de Eliseo, se va con un corazón arrogante, aunque se presenta de una forma humilde, pero esto no era nada más que el relleno del pastel. En su interior lo que imperaba era su propia arrogancia, que en el debido momento se mostraría, se revelaría. Por lo tanto, queridos, él se sometió a tal humillación. Ir a Israel para Naamán en búsqueda de eso, de hecho, era un acto de desesperación, porque él consideraba a Israel como una nación inferior a su propia nación. Y llega a la casa de Eliseo, se topa con otra situación de humillación. ¿Cuál fue? Eliseo ni siquiera lo recibe en su casa. Eliseo envía un mensajero para que pudiera ordenarle, decirle a Naamán que fuera y se zambulliera ahí 7 veces en el río Jordán. Perciban, queridos, que Naamán ya llega con toda una agenda definida, esperando que las cosas fueran según sus patrones, según su estructura. Él cuestiona esta actitud de Eliseo, porque Eliseo no lo recibió. Era un hombre acostumbrado a las honrarías de su pueblo, un hombre que estaba acostumbrado a recibir siempre de acuerdo a su grandeza, y Eliseo ni siquiera lo recibe en su casa. Entonces Eliseo lo envía al río Jordán. Él cuestiona, pero no son las aguas de Siria mucho mejores de que cualquier agua de Israel. Y él cita aquí algunos ríos, el río Damasco, el Habaná, el Farfar. Entonces se revela aquí de hecho un orgullo étnico en relación a su nación, revelando entonces la arrogancia de su corazón. En su gran necesidad, aún frente a su necesidad, él se enfureció con la forma en que Dios obraría y se ofendió cuando Dios no obró de la manera en que él esperaba. Bueno, esto es muy común. Cuando uno no se da cuenta de la grandeza de Dios, espera que Dios se conforme a sí mismo, se quiere que Dios se someta a su propia agenda. Esto es común en los días de hoy, queridos. Los hombres perdidos, cuando en su desesperación buscan a Dios, espera que Dios se cuadre a ellos y no que ellos se cuadren a Dios. Quiere que Dios se moldee a ellos y no ellos a Dios. Y este fue justo el caso de Naamán. Pero qué interesante es que Dios en su amor por Naamán movió a un criado de Naamán para poder aconsejarle. Y él se dirige a Naamán en versículo 13 y dice: Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, ¿usted no lo habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Y lo interesante ahí es que por alguna razón, de hecho, Naamán se aceptó esta palabra de su criado y se lanzó en el río Jordán 7 veces, se metió y se sumergió y salió sanado. Su piel salió como la piel de un niño, según el texto nos informa. Y algo nuevo pasó ahí. Al sumergirse en el río Jordán, siguiendo la palabra de Dios, la propuesta de Dios, aun cuando esta propuesta iba contra toda su estructura, contra toda su agenda predeterminada, contra toda su conformación, este hombre fue tomado y arrebatado por el amor de Dios, que se vio ahora con su corazón transformado. Mira las palabras de Naamán. Cuando vio su sanidad, él busca a Eliseo y él le afirma a Eliseo: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Hermanos queridos, lo que pasó en la vida de Naamán fue conversión. Él dejó de ser un hombre politeísta, adorador de muchas divinidades, para poner sus ojos solamente en el único y verdadero Dios. Más interesante aún lo que viene en versículo 17. Nos dice así: en ese caso persistió Naamán: permítame usted llevarme 2 cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecer holocaustos ni sacrificios a ningún otro Dios, sino solo al Señor. Y cuando mi Señor el Rey vaya a adorar en el templo de Rimón y se apoye de mi brazo, y yo me veo obligado a inclinarme allí, desde ahora ruego al Señor que me perdone por inclinarme en ese templo. Aquí está una cosa sorprendente. Naamán, claro, un nuevo en la fe, todavía no ha entendido todas las cosas del reino de Dios, todavía con resquicios ahí de su cultura, pide a Eliseo que para llevar 2 montos de tierra para su patria, porque en su cabeza
la tierra de este lugar es donde Dios habita, y tener esta tierra allá significa también tener a Dios allá con Él, a donde esté esta tierra, porque ambos estaban conectados, Dios y este lugar. Lo que Él muestra entonces es que su corazón ahora está completamente entregado a este Dios. Qué cosa extraordinaria lo que estamos leyendo aquí, queridos hermanos. Dios ofertando su amor a la vida de Naamán, tomando este corazón arrogante, doblegándolo por su gracia, a fin de que él se entregara completamente. Naamán fue blanco de esta oferta de amor que le arrebató el corazón y le transformó la vida. Fue contra lo que él esperaba, porque lo que él esperaba era la sanidad física, pero Naamán vuelve gozoso a su patria, porque Dios le había dado algo más grande que la sanidad física, que fue la salvación de su vida. Podemos terminar este pasaje sin tocar en la figura de Giesi. Para entender este personaje, me gustaría leer con ustedes desde versículo 19 a la segunda parte hacia adelante. Nos dice así: Naamán se fue y ya había recorrido cierta distancia cuando Giesi, el criado de Eliseo, hombre de Dios, pensó: mi amo ha sido demasiado bondadoso con este sirio Naamán, pues no le aceptó nada de lo que había traído. Pero yo voy a correr tras él a ver si me da algo, tan cierto como que el Señor vive. Así que Giesi se fue para alcanzar a Naamán. Cuando éste lo vio correr tras él, se bajó de su carro para recibirlo y lo saludó. Respondiendo al saludo, Giesi dijo: mi amo me ha enviado con este mensaje. 2 jóvenes de la comunidad de profetas acaban de llegar de la sierra de Efraín. Te pido que me des para ellos 3,000 monedas de plata y 2 mudas de ropa. Por favor, llévate 6,000, respondió Naamán, e insistió en que las aceptara. Echó entonces las monedas en 2 sacos, junto con las 2 mudas de ropa, y todo esto se lo entregó a 2 criados para que lo llevaran delante de Giesi. Al llegar a la colina, Giesi tomó los sacos y los guardó en la casa. Después despidió a los hombres y estos se fueron. Entonces Giesi se presentó ante su amo. ¿De dónde vienes, Giesi?, le preguntó Eliseo. Su servidor no ha ido a ninguna parte, respondió Giesi. Eliseo replicó: ¿no estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte? ¿Acaso es este el momento de recibir dinero y ropa, huertos y viñedos, ovejas y bueyes, criados y criadas? Ahora la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. No bien había salido Giesi de la presencia de Eliseo, cuando ya estaba blanco como la nieve por causa de la lepra. Queridos hermanos, aquí tenemos el amor de Dios que se manifiesta corrigiendo a los que ama. En esta porción del texto vemos la figura de Giesi. Giesi vio que Eliseo no recibió nada de las manos de Naamán, simplemente rechazó la oferta de Naamán de un regalo. Giesi entonces, tomado por los ímpetos de su corazón, va en búsqueda de Naamán, que estaba regresando a Siria, y entonces se presenta delante de él con mentira, porque sus motivaciones, queridos, eran avarientas. ¿Ya? Y lo que él buscaba era el beneficio del ministerio desde las manos de Naamán. La pregunta aquí es: ¿por qué Eliseo rechazó este regalo? No es que Eliseo no tuviera derecho de recibir este regalo, porque Eliseo vivía de su propio ministerio, del fruto de su obra como profeta de Dios. Pero en este caso en específico, por alguna razón, Eliseo rechazó este regalo, tal vez porque Eliseo sabía que culturalmente esto podía afectar todo el mensaje que Dios había transmitido al corazón de Naamán, de forma que lo llevó a rendirse en su presencia. Para que Naamán no se confundiera, entonces Eliseo toma la decisión de no aceptar este regalo, para mostrar que la bendición de Dios no se compra, que la bendición de Dios viene por manifestación de amor y de gracia, es gratuito. Pero esto no estaba claro al corazón de Giesi, y Giesi entonces, motivado por su corazón, va en búsqueda de Naamán.
Esto porque Giesi no pensó en la gloria de Dios, sino que pensó en su beneficio personal. Él no se alegró con el fruto de la obra, pero él estaba buscando el beneficio de la obra. Con las motivaciones equivocadas, Giesi entonces miente 2 veces, primero a Naamán y después a Eliseo. Y al mentir, queridos hermanos, él estaba escondiendo algo en su interior, escondiendo de Eliseo, escondiendo de Giesi, de Naamán, pero no escondiendo de Dios, porque nuestro Dios es un Dios omnisciente. Y cuando Dios ve a uno de los suyos actuando en la contramano de su voluntad, Dios tratará con su corazón. Entonces, cuando Giesi imaginaba que estaba todas las escondidas y muy bien escondido, Dios mostró que sabía lo que estaba pasando con él, sabía lo que él había hecho, sabía las motivaciones de su propio corazón. Entonces Dios va en búsqueda de Giesi. Importante entender, queridos, que de Dios no podemos esconder nada. Lo que no esperaba Giesi es que Dios tenía sus ojos fijos en él y que Dios lo veía en todo instante para poder tratar con él, tratar con su corazón, tratar con su pecado. Y el Dios que ama, aun cuando nosotros tropezamos, Él hace con que se quede expuesto a nuestros pecados, para que estos pecados no se transformen en un cáncer en nuestras almas y destruya nuestras vidas. Al presentar el pecado de Giesi, el trato de Dios con él fue a ponerle una lepra para que él no se olvidara del pecado que había cometido, dándole a Giesi la oportunidad de arrepentirse de su condición y de volverse a Dios. Esto me hace recordar un texto que está en Mateo capítulo 18, en las palabras del propio Cristo, cuando versículo 8 él dice así: si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus 2 manos y tus 2 pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida que con 2 ojos ser arrojado al fuego del infierno. Y aquí, al parecer, Dios está haciendo esto con Giesi para poder tratar con su corazón, porque es mejor entrar en el cielo enfermo que ir al infierno sano. Dios está tratando con este corazón. No sabemos si Giesi se arrepintió, si él se volvió al Señor, pero podemos ver algunas cosas en su vida. Cada vez que encontramos relatos sobre Giesi después de este episodio, nosotros vemos a Giesi disfrutando de algunos privilegios de algo que uno puede probar estando en el Señor. Primero fue cuando estaba con Eliseo allá en Dotán, el ejército sirio avanzando contra Eliseo, y Eliseo ora al Señor para que Dios le abriera los ojos de Giesi para que pudiera ver que había un ejército celestial para poder protegerlos ahí. Cuando llegamos a 2 de Reyes capítulo 8, lo que vemos es Giesi compartiendo la obra de Dios a través de Eliseo al rey de Israel. Queridos hermanos, muchas veces Dios nos expone a situaciones muy duras para poder disciplinarnos a fim de que nos volvamos a Él. No sabemos cuál es el caso de Giesi en específico, pero sabemos que a Él le fue concedida la oportunidad de arrepentirse y volver al Señor. Entonces, lo que no esperaba Giesi es que Dios tenía sus ojos sobre él para poder tratar con él, tratar con su corazón y tratar con su pecado. Aquí tenemos una gran oportunidad del amor de Dios, que fue el ejercicio de disciplina sobre la vida de Giesi. Queridos, llegamos entonces al cuarto personaje de esta historia. Y tal vez ustedes dirían, es Eliseo ahora. Pero no es Eliseo el cuarto personaje aquí, sino nuestro Dios. Eliseo es solamente un representante de Dios. Para que entendamos esto, acuérdense que cuando Naamán fue sanado allá en el río Jordán, él no atribuyó su sanidad a Eliseo, sino al Dios de Israel. Esto para mostrar que quien es el cuarto personaje aquí es nuestro Dios. Eliseo es solamente un representante de él en este escenario.
Y aquí tenemos en este cuarto personaje entonces la acción del amor divino, la gracia. El amor de Dios se manifiesta aún frente a la arrogancia de los corazones. Queridos, el amor de Dios es de hecho una expresión de gracia. Para aquellos que no entienden el lenguaje bíblico, el concepto de gracia en la Escritura Sagrada, gracia es favor sin merecimiento. Esto para mostrarnos que nadie merece el amor de Dios. Si alguien tiene el privilegio de probarlo, esto es por gracia. Y este es el caso de Naamán. Naamán era un hombre que no merecía el beneficio del cuidado de Dios, porque era un hombre arrogante, aunque se hubiera presentado en una primera instancia como un hombre humilde, su corazón era dominado por su arrogancia y solo le quedaba que eso se manifestara en el debido tiempo. Pero es interesante, aun siendo así como él era, Dios fue en búsqueda de Naamán, Dios obró con gracia, Dios buscó a este hombre porque era su escogido, era su amado. Dios decidió amarlo y Dios manifestó su amor al actuar, gobernando las situaciones, gobernando los corazones para que este hombre pudiera disfrutar de su amor. Observen que Dios usó esta niña, la sacó de allá, de su propia pátria, para ponerla dentro de la casa de Naamán. Dios movió el corazón de esta niña para que ella pudiera actuar compartiendo con la esposa de Naamán sobre el profeta allá en Israel. Dios también tomó a Naamán, sacó de su patria y lo llevó a la tierra de Israel, lo movió a la presencia del profeta de Dios. Dios le habló a Naamán a través del profeta, le entregó su palabra y le dio la ruta para que él pudiera encontrar entonces su sanidad. Dios lo llevó al Jordán y ahí, frente al Jordán, en su arrogancia, Dios movió el corazón de su criado para convencerle de que él debería cumplir con la palabra del Señor. Dios movió el corazón de Naamán para que él pudiera rendirse frente a la palabra del Señor y sumergiera su vida ahí en este río Jordán. Y entonces Dios obra poderosamente en la vida de Naamán, sanándole la enfermedad física, pero dándole algo mucho más grande que esta sanidad, que fue la salvación de su vida. Dios le dio a Naamán un nuevo corazón. Dios tomó el corazón de Naamán, que se doblegó en su presencia, se arrodilló delante de él, se entregó completamente a él. Queridos hermanos, esta es la manifestación de la gracia de Dios actuando en beneficio de sus amados. Dios actuó con su amor para que Naamán pudiera experimentar la grandiosa salvación de su vida. Mis queridos hermanos, observen cómo de hecho este amor de Dios puede manifestarse aún en medio del sufrimiento. Nosotros vemos ahí el sufrimiento de esta niña ser tomada de su casa para ser puesta ahí en la casa de Naamán, sufrimiento de Naamán, que no imaginaba que su enfermedad podía ser al final para la salvación de su alma. Qué cosa extraordinaria lo que vemos en medio al sufrimiento, queridos. Dios manifiesta su amor en medio al sufrimiento, porque nuestro Dios es un Dios de gracia y Él actúa con su gracia para mostrar su amor aún en ambientes de adversidad. El sufrimiento de la niña fue una puerta abierta para que ella fuera una agente del reino para honrar a su Dios siendo una misionera. El sufrimiento de Naamán fue una puerta abierta para que él conociera a Dios y recibiera salvación. El sufrimiento de ambos fue un medio a través del cual Dios sigue siendo glorificado en su amor todavía hoy, cuando leemos el testimonio de este amor en la historia de estas vidas. Por lo tanto, hermanos, llegamos al final de nuestra reflexión. Debemos recordar cómo el amor de Dios se manifiesta en medio al sufrimiento. Aquí en este texto vimos cómo Dios manifestó su amor en el sufrimiento de estas tres vidas. La vida de esta muchacha al tomarla de su patria para ponerla como esclava en la casa de Naamán, el sufrimiento de Naamán al ser tomado de esta lepra y también el sufrimiento de Giezi cuando fue tratado a causa de su pecado. Aquí nosotros vemos cómo Dios
en medio del sufrimiento manifiesta su amor. Queridos, no podemos olvidar que Dios tiene sus ojos sobre sus amados, que Dios seguirá cuidando a sus amados aún en medio del sufrimiento, y que el sufrimiento es una oportunidad en el cual Dios está trabajando con su amor en nuestras vidas. Muchas cosas pasan en las manos de Dios bajo situaciones de sufrimiento. Debemos recordar que todo lo que Dios hace es bueno. No somos capaces de dimensionar lo que Dios está haciendo en situaciones como estas que estamos viviendo hoy. Recordemos que la muchacha no esperaba ser usada por Dios en medio a su propio sufrimiento, pero primero, para que pudiera servir en las manos de Dios, ella tuvo que dejar de mirarse a sí misma, poner sus ojos en el Señor y en su alrededor. Y entonces se transformó en un instrumento de la providencia divina al servicio del Dios vivo y verdadero. También debemos recordar que Naamán no esperaba ser bendecido por Dios con tan grande salvación en medio a su sufrimiento. Su sufrimiento, que al principio le causó dolor, fue para la salvación de su vida, porque si no hubiera pasado por esta lepra, no había conocido al Señor, no había entregado su vida a Él, no había vivido el gozo que Él vivió al conocer al único y verdadero Dios. También, queridos hermanos, debemos recordar que Giesi no esperaba ser tratado por Dios con la dura disciplina en medio a su sufrimiento. Giesi estaba siendo robado por su propio pecado, estaba siendo destruido por su propio pecado, pero Dios tenía sus ojos sobre Giesi y Dios trataría con su corazón dándole la oportunidad de que pudiera arrepentirse. Si Dios no le pone esta enfermedad, Giesi no tomaría en peso la gravedad del pecado que había cometido. Entonces Dios está preservando su corazón a través de su sufrimiento. Vemos esto en el apóstol Pablo, que le fue puesto un aguijón en la carne para que él no se quedara soberbio. Dios tratando con el corazón de su apóstol, y aquí Dios tratando con el corazón de Giesi. Queridos, debemos entender que en medio a situaciones de sufrimiento, el amor de Dios está actuando en beneficio de su propia gloria, pero también para el bien de sus escogidos. Debemos tomar el sufrimiento por los lentes divinos para ver en el sufrimiento las grandes oportunidades que nos da nuestro Dios, aquel que empezó una buena obra en nosotros y que cumplirá y que la perfeccionará hasta el gran día de Cristo. Estamos viviendo momentos difíciles, momentos estos que de hecho nos quitan la tranquilidad, momentos estos que si se arrastran por más tiempo empezarán a causar tentaciones en nuestros corazones, pero recordemos que nuestro Dios nos ama, recordemos que Dios está obrando con su amor en medio a las tribulaciones y que Dios tiene todas las cosas de forma que éstas contribuyan para el bien de aquellos que lo aman a Él. Por lo tanto, miremos las luchas y las aflicciones por los lentes del amor de nuestro Dios. Amor este que fue derramado en nuestros corazones. Amor este que fue mostrado a nosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor. Les invito a que bajemos nuestras cabezas y oremos al Señor. Padre querido, queremos darte gracias por tu palabra, por esta palabra que pusiste en mi corazón, para que pudiera transmitir a mis hermanos, Señor. Señor, sabemos, Padre querido, que estamos sujetos a los sufrimientos, Señor. Y que, Padre amado, tú estás con nosotros en ellos, porque eres un Dios de amor. Señor, nos has amado, Señor, con tu amor, que es un amor eterno. Amor este que ha sido manifestado en Cristo Jesús. Él es la expresión de tu amor por nosotros, Padre querido. Sabemos, Señor, que en medio a las tribulaciones, en medio, Señor, a las adversidades, a las angustias, Señor, en medio al sufrimiento, Padre querido, somos tentados, Padre, a alejarnos de ti, somos tentados, Señor, a abandonar nuestra fe, somos tentados, Señor, a dudar de tu amor por nosotros, pero Padre querido, nosotros te alabamos porque siempre nos recuerda, Señor,
que nos amas, Señor, y que, Señor, harás todo por el bien de tu pueblo, Padre querido, conformándonos a la imagen de Cristo Jesús. Padre, te pido, Señor, que alimenta nuestros corazones con esta certeza, Padre, de que somos amados tuyos, Señor. Señor, te imploramos, te rogamos, Señor, en estos días que estamos viviendo, Padre, necesitamos recordar tu amor. Necesitamos, Señor, mirarte a ti, Señor, a tu Hijo Jesucristo, y, Señor, mirar a nuestro alrededor, Padre, con gratitud en nuestros corazones, Señor, pero también dispuestos a servirte, a honrarte a ti, Padre querido, como fue la vida de esta muchacha, porque hay muchos como Naamán que están por ahí, Señor, que necesitan tener un encuentro con tu palabra, Señor, sumergirse no en el Jordán, sino en Cristo Jesús, Padre querido. Señor, hay tantos guiesís por ahí, Señor, en medio de nuestras iglesias que necesitan pasar por este proceso disciplinar porque están viviendo en mentiras, Señor, y sabemos, Padre querido, que a tus hijos, Señor, los tratarás, Padre querido, porque son amados tuyos, aunque para esto tengas, Señor, que usar la vara de la disciplina, Padre. Señor, sabemos que el sufrimiento, Señor, para aquellos que están en Cristo Jesús, viene para bien, y descansamos en esto, Padre. Señor, agradecemos a ti por esta palabra, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, queridos hermanos, cantemos con nuestro hermano David.
Es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia, poder para salvar. Es el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Amén. Muchas gracias, David, querido, que Dios te bendiga. Hermanos, les invito a que oremos la oración final, recibamos el impartimiento de la bendición y después daremos algunos avisos a la iglesia. Oremos. Padre amado, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo de celebración en tu presencia. Padre, queremos alabarte y adorarte, Señor. Señor, te agradecemos, Padre, porque nos hablaste al corazón en esta mañana. Te agradecemos, Señor, porque nos guiaste, Señor, en esta meditación. Padre querido, quiero agradecerte por cada uno de mis hermanos y hermanas que se dispusieron a tomar ese tiempo para celebrarte, Señor. Padre amado, te pedimos que nos dé una semana de mucha bendición, Señor. Padre querido, no importa por lo que pasemos, Señor, que tu amor sea de hecho, Señor, nuestro norte, para que podamos seguir motivados, sirviéndote, Señor, sirviendo a otros, Padre querido, porque, Señor, solo en Cristo Jesús hay salvación y hay muchos que necesitan, Señor, que actuemos, Padre, no murmurando en cuanto a los tiempos que estamos viviendo, sino dándote gracias porque estos tiempos son tiempos de oportunidad. Padre, te adoramos, Señor, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, mis queridos, que la gracia de Cristo Jesús, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y la dulce consolación del Espíritu Santo esté sobre la iglesia de Cristo esparcida sobre la faz de la tierra. Y esto no solamente en aquellos que viven hoy, sino sobre todos aquellos que un día vendrán, por todas las generaciones venideras, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, queridos. Glorias a Dios. Qué lindo tiempo, qué tiempo preciosos que Dios nos ha dado. Queridos, quiero darles algunos avisos antes de que terminemos aquí. El primer aviso es recordarles, queridos, que estamos levantando los elementos para la canasta básica. Estamos armando 5 canastas básicas y queremos desafiarles a que puedan aportar a fin de que armemos estas canastas, a fin de bendecir a familias que han pasado necesidad y carecen de nuestro apoyo. Así que los animamos a que puedan buscar a la hermana Lala, nuestra líder de Ministerio de Misericordia. Si tienes dificultad de acercarse a donde vive Lala, mi casa también es una base de colecta, y la casa de nuestra hermana Adriana Di Pietro. Sabemos que estamos en periodo de cuarentena, así que para aquellos que tienen dificultad de ir a estos puntos, pueden depositar en la cuenta de nuestra iglesia que está siendo presentada ahí a ustedes a través de nuestra transmisión. Ya esperamos en el Señor que puedas hacerte partícipe en este propósito, ¿ok? Queridos, bueno, les motivamos a que participen en la vida de la iglesia durante la semana, tanto en las actividades de oikos, como también en la sala de oración el domingo, en los servicio de oración domingo, también el encuentro devocional el día jueves. Esperamos que todos se integren a las actividades de nuestra iglesia. Queridos, son estos los avisos. Nosotros agradecemos la participación de todos. Que Dios bendiga, que todos tengan una linda semana en la presencia del Señor.